Usted encauza las torrenciales aguas de Vicky Molins en este nuevo libro para que ustedes se beneficien de su energía. Déjense contagiar por su intrépido entusiasmo. Cuando escribo un libro, lo último que hago es ponerle el título y después la portada. Esta portada, que me gusta mucho, se debe a Pilar, que fue la fotógrafa. No sé si la veis desde ahí, si no la veréis cuando la compréis ahí fuera. Tiene es una calle de Ciutat Vella, de la ciudad vieja de Barcelona, de por el Borne, que hay un arco precioso y una gente aquí sentada. Y delante hemos puesto una Teresa de Jesús, una escultura nuestra de Ávila, porque Teresa de Jesús se introduce aquí. Muy curioso porque una de las cosas que en Barcelona ha hecho más gracia de este libro es que un periodista pues anunció así: ahora que el Papa Bergoglio dice que iba en metro a Argentina, pues Teresa de Jesús va en metro también con Vicky Molins. Y a eso pues tuvo bastante éxito la cosa. Bien, el porqué de este libro. Yo he escrito este libro primero como una contribución personal al centenario que estamos empezando a preparar para el 15. Pero al mismo tiempo es algo que yo necesito hacer de cuando en cuando. Creo que no paso ni unos 3 o 4 años sin escribir algo de la Santa. ¿Por qué? Porque la Santa me acompaña, es mi amiga. Me parece que aquí en esta mesa expliqué un día cómo había sido mi amor a Teresa de Jesús. Por lo tanto, ya ahora no lo explico, pero ahora que estoy en el tercer momento, que es ese en el que Teresa de Jesús pues es mi compañera de viaje, hoy he recordado mucho cuando Gabriel nos explicaba el cántico espiritual, el segundo momento mío, que fue cuando empecé a entenderla literariamente. Pero me acordaba mucho de aquel tormento mío en el noviciado, cuando me daban las obras completas, lectura de Santa Teresa, 1/4 de hora, y allá nos ponían y yo entendía poquísimo, entendía. Solo las máximas, aquellas que yo ya me sabía de antes, pero lo demás entendía poquísimo, porque aquel castellano antiguo se me hacía tan pesado, tan raro, aquella mística. Pero cuando llegó a la universidad y Blecua, un doctor maravilloso, que nos explicaba San Juan de la Cruz, me acuerdo, hoy cuando volvíamos a leer, nos decía aquellas aliteraciones, un no sé qué quedan balbuciendo, y recuerdo cómo nos lo explicaba. O cuando nos hablaba de los diminutivos de Santa Teresa, y lo hacía de aquella manera tan maravillosa, el capuchillo, y nos hablaba. Yo empecé a entenderla, empecé a leerla con aquel entusiasmo. Pero nada, como cuando en el año 1970 me encontré con el padre Tomás, a quien le debo todo mi amor a Teresa, mi conocimiento de Teresa, mi estudio, que después fui al Teresianum de Roma también a hacer un curso, y todo se lo debo al padre Tomás de la Cruz, a quien me gusta dedicarle este libro, porque él es el que me contagió ese amor. Y además me salvó la vida, mi vida espiritual me la salvó Teresa, de manos del padre Tomás de la Cruz. Bien, este es el motivo por el que escribí este libro. Pero ¿por qué se me ocurrió hacer este libro que tiene 4 partes muy definidas? Una primera parte que es para que empiecen a tomar gusto todos aquellos que no entienden nada del lenguaje teresiano, que nunca han leído. Nosotros hemos tenido una experiencia interesantísima porque Carmen Villalba, que pertenece a nuestra comunidad desde el mundo laico, no conocía a Santa Teresa hace unos años. Y ahora la conoce tanto que casi nos da vueltas, porque la conoce que se le pincha y sale una frase de Teresa. Porque en cuanto se entra en Teresa de Jesús, al principio no la entiendes, pero en cuanto se entra no se puede salir, es algo que te contagia. Entonces yo dije, ¿cómo hacer conocer a gente que no van a entrar en Teresa? Primero, yo nunca a un clásico lo traduciré. Por lo tanto, yo escribo muchísimo en catalán, pero a este libro lo he escrito en castellano y jamás traduciré a Santa Teresa, como tampoco traduciría a Góngora. Los clásicos son los clásicos. Y tampoco me gusta, si una obra se ha escrito en catalán, no me gusta leerla en castellano, pero si se ha escrito en castellano, no me gusta leerla en catalán. Es igual que el cine, tampoco me gusta si no es en la lengua que se ha escrito o que se ha pensado.
Y entonces dije, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues la voy a traer a mi siglo, a ver qué dice Teresa de Jesús. Entonces hay un primer capítulo muy largo que es para despertar el hambre. Y ese es que me la traigo. Un día le digo, mira, Teresa, vente por Barcelona. Claro, yo vivo en Barcelona, pero me la traigo a Barcelona. Podéis llevarla a Burgos, oye, como le gustaría, y por todas. Ya verás, se quedaría maravillada yendo por el Espolón. Pero yo me la llevé a Barcelona. Y entonces, la sorpresa, todas las cosas que va viendo. Ahora veremos alguna de ellas cuando se encuentra con los jóvenes, cuando se encuentra con unas mujeres en una manifestación. Y digo, caramba, tienen voz las mujeres. Y yo nunca pude, ojalá tuviera yo voces para dar gritos, ¿no? Como decía ella. Pero nada, las mujeres en mi tiempo, no. Y esas jóvenes que hacen todos, pero porque no hablan entre ellos, ¿no? Es que se mandan WhatsApps. ¿Qué? Bueno, pues imaginaros lo que Teresa de Jesús cuando de repente se encuentra con todo este mundo tan raro. Esta es la primera parte. Pero después hay una segunda parte que a mí me interesa muchísimo, que es, vosotros os acordáis que antes cuando buscábamos una cosa la buscábamos en las páginas amarillas, ahora todas la buscamos en Google. Bueno, pues hay unas páginas amarillas, tendría que haber, en las que busquemos lo que nos interesa. Yo, por ejemplo, cuando buscábamos en páginas amarillas a ver un carpintero, no nos íbamos a buscar en los fontaneros, porque nos encontraríamos. Íbamos al sitio, o en Google busco lo que quiero. Pero la felicidad, hay páginas amarillas o hay Google para buscar la felicidad. Entonces, hay un capítulo dedicado a buscar la felicidad. Buscarte en mí y a mí buscarme en ti, que es mi poema preferido de la Santa. Pero después vienen los dos grandes temas de la Santa, que son temas hoy día muy importantes. Uno es el huerto ecológico, un huerto en que no se tenga que poner ni química ni nada. Aquí no hay más que el agua, la tierra, que seguramente será muy mala, la tierra y el hortelano. Y a ver quién me hace fructificar esa tierra. Y entonces me meto en el huerto. Siempre respetando los textos exactos de la Santa, eso no los toco para nada, pero los explico, los escojo, ¿eh? Y después, ¿cómo iba a dejar ¿cómo se dice? La vivienda. La vivienda, todo el mundo de la vivienda, que es tan importante hoy, con toda la problemática que existe para buscar vivienda, con las hipotecas, etc. Pues una vivienda que ni se necesita hipoteca ni nada. Es entrar en el interior. Y entonces me meto en las moradas y voy entrando en ellas. Claro, lo dejo para el final, porque primero tendrán que gustar las cosas que pasan en la calle, después buscarse en el interior, luego ya empezar a trabajar el huerto y por fin entrar en el interior. He tenido la alegría de alguna persona que ya me ha escrito algún email diciendo, oye, he llegado al final, pensaba que nunca entendería las moradas y las he entendido. Me dijo una chica hace muy pocos días. Otras dice, todavía estoy en el huerto, veremos a ver si puedo entrar en las moradas, pero bueno, ya por lo menos entrar en el huerto. Bien, lo que quizá me gustaría que... Bueno, me llamó la atención mucho el día que un joven drogadicto me explicó la experiencia fuertísima que es el síndrome de abstinencia. Sobre todo los del caballo, porque los de la heroína, la cocaína es otra cosa, les da la risita floja y después... Pero la heroína daba era tremendo. Ahora hay mucho menos de heroína, pero todavía hay gente que le da al caballo. Y entonces la experiencia espantosa, yo he visto chicos en un momento tremendo del síndrome de abstinencia, retorciéndose en el suelo, pasándolo horrible, vomitando, diarreas. Es una sensación angustiosa, pero dicen siempre que todo lo que sienten interiormente no tiene comparación con el dolor físico que tienen de huesos, etc. Y allí descubrí yo que todo ese relato genial que tiene la Santa en el capítulo 32 de Vida, cuando explica lo que sintió, cuando se sintió como condenada en el infierno, si el reino ya ha comenzado, el infierno también está aquí. Entonces, ese infierno interior tan maravillosamente descrito era exactamente lo que me habían explicado los drogadictos de la angustia horrorosa. Porque hay una cosa preciosa en aquel texto que dice que cuando otro te produce dolor, es malo, pero lo terrible es que eres tú el que te produces dolor a ti mismo. Por eso, en un programa de la televisión que ha llamado un poco la atención, me vieron en la cárcel y tal,
Y la gente me ha preguntado mucho por qué dije eso. Me preguntó el locutor que tú, pero no has sentido nunca una rabia enorme contra algunos, sobre todo ese tipo de delitos a los que yo voy siempre a esa galería, voy mucho a esa galería, el delito que todo el mundo odia, yo el delito también, pero no al delincuente. Y entonces yo dije que, bueno, y me preguntó por las víctimas. Dije, si yo conozco a la víctima, también ayuda a la víctima. Pero para mí, la víctima más grande es el que produce víctimas, porque es víctima de sí mismo. Y eso es lo terrible. Y esto lo aprendí de Teresa. Entonces me fui con ella y le fui explicando. Y resulta que vamos por la calle y se encuentra con unos jóvenes. Y me dice, varios jóvenes llaman la atención de la santa. Viajan juntos, pero en soledad. No hablan entre ellos. Cada uno maneja su iPod enviando mensajes unos, oyendo música a otros. Me doy cuenta de que Teresa no les quita ojo. Debe de extrañarles esa actitud. Ella, tan comunicativa y amiga de sus amigos, no puede entender esta especie de aislamiento en el que muchos de nuestros jóvenes se sumergen en medio de la ciudad, tratando de crear unos lazos invisibles que les permiten mantenerse lejos y sin compromiso con sus interlocutores. Un poco más allá, otro chico mata martianitos. La mirada de Teresa lo dice todo. Intento explicarle que es una forma nueva de comunicación, que todos lo usan. No se queda muy conforme con la explicación y recuerda lo que a ella le pareció una carencia muy importante de su juventud, la verdadera amistad que ayuda y crea lazos de comunicación. Me habla de aquellos momentos. Gran mal es una persona sola entre tantos peligros. Me parece que si yo tuviera con quien tratar todo esto, que me ayudara a no volver a caer, porque andan ya las cosas de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos a otros. Luego, muy curioso, va encontrándose con unas mujeres y entonces ve que hay una manifestación, cosa que le extraña muchísimo. Primero pasa por INEM y dice que hacen estos, que no tienen trabajo, etc. Pero cuando ya llega a ese momento, bueno, habla de la falsa paz, pero sobre todo dice, le pregunto, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hacen esos ahí? Bueno, es una manifestación. Por la manera de mirarme vi que no entiende ni una palabra y que no sabe, quiere que le hable con más claridad. Vaya, mira, es una manera de expresar la disconformidad con algunas conductas, pues, de nuestros gobiernos o de una parte de la sociedad. Estamos en un país democrático, ¿sabes? Y todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión. A veces es necesario dejar oír nuestra voz y manifestar nuestro descontento ante situaciones de injusticia. Pude observar que se quedaba en silencio, como sopesando mis palabras, contemplando una y otra vez los letreros de la multitud, en su mayor parte jóvenes. Entonces cerró los ojos y se detuvo. Una sonrisa de complicidad se dibujó en su rostro. Y al ver un grupo de mujeres que parecían tomar la delantera a los manifestantes, se quedó aún más admirada. Esas sí que daban voces, el gran deseo de Teresa, y exhibían sus pancartas con frases como esta: no más abuso del poder, no más violencia doméstica, porque la verdad, me asegura, esto de dar voces es lo que me hubiera gustado a mí. Tanto que un día le dije a un sacerdote amigo mío, García de Toledo: dé voces vuestra merced en decir estas verdades, pues a mí se me quitó esta libertad. Volví a intentar explicar el motivo de las quejas que expresaban aquel grupo de mujeres. Fue entonces cuando me dejó admirada con unas palabras que en su tiempo fueron también censuradas, gracias a Dios que se conservaron en uno de los manuscritos del Camino de Perfección, la primera redacción que hoy se guarda en el Escorial. Me explica cómo ella se había sentido en muchas ocasiones acosada por su condición de mujer. Se sentía a menudo ante los letrados de su época y lo expresaba así: mujer y ruin, no sin un ligero toque de ironía, como el que emplea en este texto dirigido al Señor, que ahora me repitió. No aborreciste, Señor, a las mujeres cuando andabais en el mundo, sino que las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallaste en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa en público que valga nada, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habéis de oír
petición tan justa. No lo creo, Señor, de vuestra bondad y justicia. Que soy justo juez y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día ha de haber que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene el señor batido, etcétera, etcétera. Bien, pero llegamos al momento que a mí me impresionaba más y que yo quería que la gente entrara en ese gran misterio. Ya sabéis que los místicos pues hablan como lo que se siente es inefable. Nosotros cuando queremos expresarnos y no sabemos cómo es, ay, fue una cosa y hacemos así, pero no sabemos cómo. Entonces los místicos emplean, ya veis cómo hoy lo hemos visto, cómo utilizan pues metáforas, imágenes, pero todos los hemos utilizado. Lo del corazón transverberado de Santa Teresa, pues nosotros hemos transverberado no sé cuántos árboles cuando teníamos 15 años y atravesábamos un corazón en un árbol, ¿no? Era la transverberación del amor que es herida. Entonces, ¿cómo entender el mundo de hoy? Esa mística, fijaros. Yo creo que una de las cosas que está haciendo este Papa, nuestro querido obispo de Roma, ¿cómo él se llama? Que nunca se llama Papa, sino obispo de Roma, es el primo entre pares, ¿no? Pues él se llama obispo de Roma, como debía de ser, ¿no? Y siempre está diciendo algo interesante. Bueno, primero habla con el lenguaje sencillo, el que hablaba Jesús, que se entiende, con las imágenes y las metáforas normales que se entienden. Eso es lo primero. Pero segundo, está hablando al corazón y ha puesto en el centro a Jesús. Durante mucho tiempo en la Iglesia, quizá lo que hemos hecho es prohibir, mandar normas, ritos. Yo esta mañana soy una llorona, pero he llorado mucho en la Iglesia hoy. Porque he disfrutado tanto en la misa de esta mañana. Primero, ver una iglesia llena. ¿Sabéis lo que es ver una iglesia llena? Pues ya hace mucho tiempo que no la veía. Eso para mí ha sido, luego, la sencillez de este hombre que tengo aquí a mi lado, que es que me llega al corazón, porque no dice nada lucubrado, sino que dice cosas sencillas como las decía Jesús. Aquella gente ha entendido todo, tenía unos viejecitos detrás que iban interpretando lo de los jóvenes y las velas. Mira, ahora los resucita, ahora no sé qué. Pero era genial, los viejecitos, cómo interpretaban el rito. Porque hay otros ritos que no entiende nadie nada. ¿Qué entiende cuando las botas? No entiende nadie nada, porque no lo explican. Pero en cambio, ¿cómo han entendido eso? Los viejecitos, lo diga Pilar, estaban detrás nuestro explicando lo que veían ahí en esos jóvenes. A mí todo eso me encanta. Y esto es lo que yo estoy segura. O la iglesia nuestra vuelve a ser mística, o sea, experiencia de Dios, o volvemos a predicar el amor de Jesús y a los jóvenes entusiasmamos con Jesús, o no conseguiremos nada. Yo estaba muy desilusionada y tengo ahora una especie de espurnas, que se dice en catalán, que es chispas de esperanza en mi corazón, porque desde que este Papa empieza a decir, el día que ya empezaron los jóvenes, nada de viva Francisco, viva Jesús, no viva Francisco. Ya está, nada de papalatría, jesulatría, que es lo único que tenemos que tener. Entonces, una iglesia mística es la única iglesia que volverá a ser la iglesia de Jesús. Hemos de hablar de nuestra experiencia de Dios. Y eso nos da mucho miedo. Mirad, siempre que se habla de Dios desde la propia experiencia, nadie se ríe. Yo he llegado a explicar en la televisión mi vocación. ¿Por qué te metiste de monja? Porque me enamoré de Jesús. Porque me enamoré de Jesús. Y esto lo entiende todo el mundo lo entiende. Por lo tanto, yo quise hablar de esa búsqueda de Jesús en nuestro interior. Y entonces me fui al poema maravilloso. Es el poema más maravilloso que existe. Porque ese es donde vamos a buscar la felicidad. Y dejarme que lo parafrasee un poquito, y enseguida nos vamos a cenar, pero es uno de los poemas más maravillosos. Ya sabéis, además, toda la gracia que tiene el juego aquel precioso que hace con su verbo. Ya sabéis que ella siente aquellas palabras, alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti, y entonces se lo manda nada menos que su hermano Lorenzo, que no entendió nada. Su hermano Lorenzo dice, a ver, ¿qué es esto?
se lo empieza a decir a San Juan de la Cruz unos cuantos. Entonces se reúnen, bueno, cada uno le escribe, a mí me encanta, y además es la ironía y la gracia de la santa, porque lo que le va contestando a cada uno, no sabemos lo que le escribía a los otros, pero lo que le contesta a cada uno es que tiene una gracia. Por ejemplo, lo que le contesta Francisco de Salcedo. Lo peor de todo es que, si no se desdice, habré de denunciar a la Inquisición, que está cerca. Porque después de venir diciendo todo el papel, esto dicho de San Pablo, esto dicho del Espíritu Santo, dice al final que ha firmado necedades. Venga luego la enmienda, si no, verá lo que le pasa. Buenísimo. Pero lo mejor de todo es que se meta hasta con San Juan de la Cruz. Y le dice a San Juan de la Cruz, comenzó bien y acabó mal. Porque aquí no se le pide que diga de la luz increada, ni creada, como se junta, sino que nos busquemos en Dios. Mas yo le perdono sus hierros porque no fue tan largo. Ah, no, este se lo dice Julián de Ávila, como mi padre, Fray Juan de la Cruz. Pero ahora Fray Juan de la Cruz. Harto buena doctrina dice en su respuesta para quien quisiera hacer los ejercicios esos que hacen los de la Compañía de Jesús. Mas no para nuestro propósito. Caro costaría si pudiéramos buscar a Dios más cuando estuviéramos muertos al mundo. No lo estaba Magdalena, ni la samaritana, ni la cananea, y la hallaron. Dios me libre de gente tan espiritual que todo lo quiere hacer contemplación perfecta. Con todo, le agradecemos el habernos dado a entender lo que no preguntábamos. Es genial la santa. Es que no me digáis. Es una maravilla. San Juan de la Cruz era un poeta, pero esta era una mujer genial. Yo desde luego no me sé separar de ella. Y ahora, fijaros qué maravilla. Ella lo va a explicar y se lo explica con un poema. Alma, buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti. De tal suerte puedo, amor, alma en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criado, hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada, si te pierdes, mi amada, alma, buscarte has en mí. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada, que si te ves, te holgarás viéndote tan bien pintada. Y si acaso no supieras dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieras, a mí buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada, y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme, y a mí buscarme has en ti. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver tristes, feos, pecadores, si nos vamos a encontrar con Él dentro de nosotros mismos? A Él lo vamos a buscar en nosotros y a nosotros lo vamos a buscar en Él. ¿No es una maravilla esto? Pues el libro es otra maravilla. Porque dice la santa.